Y tenemos en la pantalla al doctor William Contreras. Él es abogado constitucionalista y vamos a preguntarle al doctor Contreras cómo vamos en la coyuntura nacional. Doctor William Contreras, qué gusto tenerlo acá en el programa Les del Estimo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Morocho, ¿cómo le va? Bueno, ya es de conocimiento público que la situación política en el país, con la decisión que hemos tomado ayer por la tarde o en la nochecita casi, luego del temblor que sacudió el país, hubo también un temblor político que sacude la vida política del país. Y esto como consecuencia de la renuncia de un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, representante del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Esta situación en sí agrava el proceso electoral a portas de emitirse el resultado final y proclamar al ganador en este proceso. Pero hay que tener en cuenta que la serie de maniobras que emprendió para la segunda vuelta, antes de la segunda vuelta y luego de la segunda vuelta, demuestran que esta renuncia no es una casualidad, sino que es parte de una orientación, de una estrategia legal y una estrategia política para poder socavar, dinamitar la vigencia y el quórum del colegiado de la instancia cumbre electoral, pero finalmente para desconocer las resultas de este proceso electoral, que a entender de los fiscalizadores en cada una de las mesas de sufragio en todo el país, que a entender de los propios jurados electorales especiales en todo el país, que en su mayoría, casi absolutamente mayoría, desecharon las pretendidas nulidades esgrimidas por fuerza popular. Y también creo que las resoluciones emitidas ayer con ocasión de las nulidades planteadas también, que ya venían siendo discutidas por el jurado electoral, por el Jurado Nacional de Elecciones, la serie de aprobaciones expresadas por organismos internacionales como Transparencia, por las comunidades internacionales y por el reconocimiento explícito a demostrar que en el país, en la segunda vuelta, refleja una elección sin mayores visos de irregularidad y con visos más bien todo lo contrario, con visos de una legalidad. Pero que sin embargo esta situación, Fuerza Popular no ha querido reconocer, pese a la serie de andanadas antes del proceso electoral, y que el ente electoral no ha tenido la oportuna respuesta para poder aclarar y para poder poner un atajo a la serie de infundios que se desplegó a través de los medios de comunicación, ¿no? Las diversas plataformas de comunicación y sobre todo las millonarias campañas desatadas en las redes sociales contra el candidato de Perú Libre, el señor profesor Pedro Castillo, diciéndonos y achacándonos que eran comunistas, que eran chavistas, que eran castristas. Ahí empezó el tema. Y que el Jurado Nacional de Elecciones, lejos de poner un coto a esta alevosa imputación, permitió en buena lid que el proceso continuara. Ahora, y antes de saber los resultados finales que ya la OMPE había establecido, viene la nueva estrategia legal para pretender, fuera del debido proceso, fuera del principio de legalidad, plantear una serie de recursos que no están permitidos en las normas procesales ni en la norma electoral. De estos han tratado de coger para luego, al ver que no prosperaban estas maniobras
procesales dilatorias, plantear un habeas data, plantear una acción de amparo incluso promovida por el señor Javier Villa, entonces que finalmente no han tenido asidero y que ahora pretenden llevar a otro fuero más allá de lo político, más allá de lo democrático, a pretender desconocer este proceso electoral y llevar a un golpe de Estado. Esa es la estrategia, ese es el objetivo que ha tenido Fuerza Popular ante la inminencia de su derrota, plantear este nuevo escenario, que no ha tenido felizmente eco internacional. Por el contrario, la comunidad internacional viene reconociendo la legalidad y la legitimidad de este proceso electoral. Son las fuerzas políticas de Fuerza Popular y sus aliados políticos, pero que felizmente se van desmoronando, quienes pretenden desconocer los resultados de un proceso electoral marcadamente diáfano a nuestro entender. En consecuencia, creo que corresponde a la ciudadanía, corresponde al país, corresponde definir este tema en los mejores términos, porque de por medio está el futuro del país, de por medio está el reconocimiento internacional y la presencia y los problemas económicos y sociales que puedan derivar esta petardeada acusación, esta petardeada forma de no reconocer los resultados de un proceso electoral. ¿Quiénes son los antidemocráticos? ¿Quiénes quieren romper el orden constitucional? Es Fuerza Popular, que han recurrido a diversas maniobras, pero que no han trascendido finalmente. Y recurrieron a un socio como el señor Arce, un socio legal, para desde su ubicación finalmente dejar sin quórum al colegiado de la instancia cumbre electoral. Pero esperamos, como ha sido así, por lo menos que la Fiscalía de la Nación ha adoptado el mecanismo suficiente para poder designar a su reemplazante. Y esperamos que mañana se continúe con la formalidad a fin de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda resolver las impugnaciones que están agendadas por lo menos mañana y seguramente los sucesivos días. Doctor William Contreras, ¿cómo está? Bienvenido a la plataforma de radio. Mientras que tenemos el enlace con la doctora Mercedes Morocho, una consulta que llegan también a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión. ¿Por qué cree usted que la doctora Lourdes Flores Nano ahora está entrando como vocera, prácticamente como abogada ahora de Fuerza Popular? Bueno, sí, pues a veces el destino lo hacen coincidir a candidatos perdedores, ¿no? Pero por lo menos estimo que ha pensado Lourdes, pues la doctora Lourdes tiene una presencia ya conocida en el país a través de la derrota en su candidatura, y Fuerza Popular ha querido en esta oportunidad tener probablemente el apoyo de una figura política que no es tal, sino que ya ha decaído esa figura política. Ha recurrido a las posiciones de exponentes de la juridicidad peruana, diversas especialistas electorales que yo sí tengo que reconocer, pero que aquí han perdido el norte y han demostrado que la inconsecuencia, que han demostrado que con sus argumentos que han ayudado a sugerir la serie de impugnaciones, la serie de nulidades, finalmente no han calado ni van a calar, porque están lejos del debido proceso, lejos del debido procedimiento, lejos del principio de legalidad, lejos y ajenos a los principios constitucionales para respetar
la democracia, para respetar la voluntad popular en estas últimas elecciones. Doctor Contreras, ¿cómo podríamos ver ya los peruanos luego que ya se proclame aparentemente ya el futuro presidente, que es el profesor Pedro Castillo, porque ya, digamos, terminó el conteo de los votos por parte de la OMPE y ya tenemos, digamos, la estadística que por más que se ampare alguno de los recursos en el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, los votos no llegarían a superar, digamos, esta diferencia, ¿no?, con el profesor Castillo, entre Keiko Fujimori. Entonces, estamos hablando de un virtual presidente, aunque todavía no se lo ha proclamado. Pero ¿cómo podremos ver los peruanos ya, digamos, luego de una proclamación? ¿Llegaremos a concertar, teniendo en cuenta que existen líderes que en vez de llamar a la calma, o en todo caso a que ejerzan su derecho a realizar las acciones legales en el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, en ese momento están fragmentando un poco más al país? ¿Usted cree que en algún momento llegaremos a conciliar? A ver, permítame, yo sí considero que el mensaje, el reconocimiento tácito, explícito que viene recibiendo el profesor Pedro Castillo en los hechos ya se está dando. No solamente por las organizaciones sociales del país, sino también el tácito reconocimiento que están dando algunos organismos de la comunidad internacional. De tal manera que entiendo, percibo que el presidente virtual, profesor Pedro Castillo, tiene que apuntar la retina a poder entender, a tender los puentes necesarios para que la gobernabilidad que quiera plantear, que quiera ejercer, tenga el apoyo, tenga el consenso, no solamente de las demás fuerzas políticas, sino básicamente de todos los sectores sociales. Creo que finalmente el país tiene que entender que no hay pues una mayoría absoluta que reconoce finalmente al profesor Pedro Castillo, pero sí hay una mayoría relativa. Y así se ganan los procesos electorales en estos últimos tiempos en el país. Y hay que, si somos demócratas, hay que respetar ese proceso. Respetar finalmente la democracia. Las reglas de juego están dadas, doctor William Contreras, y si el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones tiene una decisión y no se ha aprobado un fraude electoral, entonces quiere decir que esas decisiones están conforme a derecho, a no ser que se pruebe lo contrario. Y por lo pronto no se ha aprobado, entonces ya los organismos internacionales están indicando que las elecciones han sido ilícitas. Y Fuerza Popular hasta ahora no prueba que lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos un virtual presidente. Entonces, el país tenemos que, digamos, tratar de conllevar a una estabilidad, sobre todo una tranquilidad al pueblo peruano que está en este momento, y tenemos una crisis económica, pandemia, un luto nacional. Familias enteras han perdido a un familiar o un amigo. ¿Quién no ha perdido a alguien ya conocido? Es decir, esta pandemia ha tocado a fondo y no vemos que muchas autoridades estén a la altura de las circunstancias, llevando en todo caso, llamando a la calma, sino exacerbando, echando más leña al fuego cuando no debería ser. En algún momento nos daremos cuenta quiénes realmente, qué autoridades piensan en su país, qué líderes piensan en su país y quiénes no pensaron en su país. Apuntemos, señores, a reflexionar, a llevar a la calma, a entablar los recursos que tengan que hacerse por la vía legal, pero jamás por medio de la violencia. Estamos en pandemia. Importante, doctor Contreras, como siempre, su apreciación. Le agradecemos siempre su tiempo, y lo invitamos a una próxima oportunidad para ir viendo el tema de la coyuntura nacional, que bien lo podemos nosotros desarrollar la noticia con usted. Muchas gracias, doctora Morocho. Encantado. Muchas gracias. Ha sido el doctor William Contreras, abogado constitucionalista, es parte del equipo técnico de Perú Libre. Y bien, llevamos nosotros a la calma, tranquilidad, señores. Ya las elecciones terminaron y dejamos pues al pleno de jurado en medio de todo, y que nadie petardee pues las decisiones, ¿no?